sanidad en el nombre de Jesús. Veíamos en conferencias anteriores comprendiendo la situación emocional que aprendemos en nuestra naturaleza física. El aprendizaje emocional de impiedad de nuestra naturaleza adánica, que se está formando en nuestra mente desde que nacemos, quiere decir desde el vientre de la madre, en franca oposición a lo que traemos como dirección en nuestra naturaleza espiritual. En nuestra naturaleza espiritual, como dirección para la vida física, tenemos la capacidad de amar con que Dios nos dotó en nuestro espíritu, nuestra esencia original es la característica del amor ágape de Dios, un amor que da sin esperar nada, un amor que se da porque al venir al mundo traíamos de Dios la dirección de llenar al mundo con el amor de Dios. Por eso tenemos, contrario a la característica emocional del mundo, la característica del amor, versus, contrario, repito, a la naturaleza adánica que se caracteriza por la impiedad del mundo. Y la Biblia nos advierte, o nos informa, que el impío es apartado desde el vientre. Nosotros venimos al mundo con una naturaleza de amor grabada en nuestro espíritu porque Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Él es espíritu, Él nos hizo espíritu. Él es amor, Él nos hizo amor. Venimos ya con frutos espirituales que nos llevan a tener gozo, paz y amor en cualquier momento que recurrimos al Señor. Es una promesa de Dios. Dios dice: aunque tu padre y tu madre te abandonen, con todo yo nunca te abandonaré. Y ese decir puedo entenderlo yo en mi discernimiento, que es que nosotros nos vamos a sentir abandonados por nuestras figuras parentales en cualquier momento de vida. Y al sentirnos abandonados, podemos entender que en cualquier momento que así nos sintamos, en lugar de entrar en un conflicto que nos lleve a una naturaleza o a una característica idolátrica, de idolatría, debemos regresar de nuevo a la fuente original, que es Dios mismo, que nos promete que Él nunca va a abandonarnos. Él siempre está dispuesto. Si nosotros venimos con aprendizaje de oración, de alabanza, de adoración, buscando la presencia de Dios, vamos a encontrar el gozo del Señor, vamos a sentir la paz que solo se encuentra en el gozo del Señor, y vamos a sentirnos llenos del amor de Dios.
Es importante que podamos tener la certeza de que en cualquier momento que entremos en oración, en alabanza y en adoración, vamos a percibir el gozo del Señor, y del gozo se deriva la paz de Él. No hay otra forma de tener paz en el mundo si no es a través del gozo del Señor, y vamos a sentir la presencia de Dios. Y por supuesto, Él es amor. Al sentir la presencia de Dios, sentimos el amor de Dios. Es todo cuanto necesitamos para tranquilizarnos de la impiedad del mundo. Repito, es todo cuanto necesitamos para tranquilizarnos de la impiedad del mundo. Solamente que para eso necesitamos tener fe. Fe en nuestro Señor Jesucristo. Fe en la obra salvadora de Jesús. Fe en la información bíblica de que Dios, el Verbo de Dios, se hizo carne y habitó entre los hombres. Dios entró en el mundo de impiedad, en el mundo de impío, siendo Dios verdadero y hombre verdadero. Y en la condición de hombre ofreció su cuerpo físico en sacrificio por la salvación del mundo. En sacrificio, pagando el precio del pecado de cualquier pecador. Es el plan que estaba en misterio desde la fundación del mundo, que Dios iba a venir a redimir al hombre de pecado, pagando por él en la cruz del Calvario, porque no había ninguno que pudiera pagar el precio del pecado. Solamente Dios pudo hacerlo. Dios en la condición de hombre, vestido con un cuerpo físico. Él, nuestro Señor Jesucristo, la segunda persona en la Trinidad Divina, era Dios verdadero y hombre verdadero. En la condición de hombre murió en la cruz del Calvario, pagando el precio del pecado de cualquiera que lo acepte como Señor y como Salvador, de cualquiera que lo reconoce como Dios venido en carne, cualquiera que lo reconozca. Y la prueba de eso, el testimonio de eso, lo tenemos en la cruz del Calvario. En la cruz, al lado de nuestro Señor Jesucristo, había un malhechor que estaba siendo crucificado por su fechoría, junto con otro malhechor. Y ese le dice al otro que deje quieto a Jesús, que no se meta con él, porque él es bueno. Que ellos dos tenían el justo pago y tenían que estar allí pagando el precio de sus pecados, pero que él no, que él era bueno, no le había hecho daño a nadie. Entonces, ese malhechor, reconociendo bondad de Dios, reconociendo que Dios era justo y era bueno, que nuestro Señor Jesucristo, Dios venido en carne, era justo y era bueno, después que lo defiende del malhechor, le dice a nuestro Señor Jesucristo: Señor. Le está dando su señorío. Y más aún le dice: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Lo está reconociendo como rey de un reino que Jesús le había dicho a Pilato: mi reino no es de este mundo. Cuando Pilato le preguntó que si era rey, él le dijo: mi reino no es de este mundo. Y el ladrón en la cruz le dijo a Jesús: de mí cuando estés en tu reino. Esto es bien importante. Es bien importante.
Porque si nosotros vemos los testimonios bíblicos, no tenemos duda, no deberíamos tener duda de la aceptación del sacrificio de Dios en la cruz del Calvario. ¿Por qué tenemos duda? Tenemos duda por una razón sencilla. Nos hemos enseñoreado en nuestra intelectualidad, en nuestra característica intelectual. Nos hemos enseñoreado en nuestra jactancia de ser inteligente y de creer que nos la sabemos todas. Por eso Dios le prohibió al hombre, la primera prohibición que Dios le dio al hombre, y no al hombre cualquiera, al hombre que él formó para pueblo de él. Él hizo a Adán a su imagen y semejanza. Lo hizo alma viviente. Sopló en él y le dio la condición de alma viviente. Lo hizo espíritu. Y lo hizo a su imagen y semejanza. Quiere decir que lo hizo bueno. Lo hizo amoroso. Lo hizo con la característica de poder llevar al mundo el modelo de salvación. Porque no olvidemos que Dios es un eterno presente. Para Dios no hay pasado, no hay futuro, todo es presente. Él sabía lo que iba a pasar en el mundo. Y le dijo a Adán: de todo árbol que esté en el huerto podrás comer, pero del árbol, del fruto de la ciencia del bien y del mal no podrás comer, porque el día que de él comas ciertamente morirás. Del fruto del árbol de la ciencia. La ciencia nos lleva a nosotros a creernos por encima de Tutirimundi. La ciencia nos lleva a nosotros a creernos superiores a otros. Y Dios advirtió. Y es muy importante, porque si llegamos a leer en el capítulo 1 del Romano, vamos a ver que Dios llevó al hombre, lo entregó a espíritu reprobado, porque ellos no tuvieron a bien aceptar a Dios, sino que se ensoberbecieron en su corazón y se creyeron igual a Dios, en el sentido que ellos iban a juzgar si era bien o no era bien aceptar a Dios. Se ensoberbecieron y ellos formaron sus propios dioses. Él, al actuar así, quiero decir él, el hombre, al actuar así, estaba poniendo en tela de juicio la identidad de Dios. Por eso Dios lo llevó a un espíritu reprobado. Eso es bien importante. Deberíamos aclarar eso. No sé si es conveniente hoy, porque eso no era la intención de la conferencia, pero quizás esa información pueda servir, porque en realidad
característica que el hombre asume dice en el versículo 18 del capítulo 1: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. ¿Cuál verdad? Cristo lo dijo. Pilato le preguntó a Cristo: ¿qué es la verdad? ¿Cuál es la verdad? Cristo le dice: yo soy la verdad. Eso, dicho de ese modo, pudiera no ser entendido por las personas que no son cristianas, pero las personas cristianas han leído la Biblia, y en el capítulo 1 del Evangelio de Juan dice claramente: en el principio era el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y el verbo, la palabra de Dios, se hizo carne y habitó entre los hombres. Cuando Jesucristo dice: yo soy la verdad, está diciendo que Él es el verbo encarnado, Él es la palabra de Dios hecha carne. Y dice aquí: los hombres que detienen con injusticia la verdad es la palabra de Dios, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, Dios mismo se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Con ver el firmamento, con ver el sol, con ver la luna, con ver los astros, las estrellas, la tierra, la Biblia nos dice, en uno de los libros más viejos de la Biblia, nos da información: la circunferencia de la tierra pende en el vacío, cuelga en el vacío. La circunferencia de la tierra cuelga en el vacío. ¿Qué nos dice eso? La Biblia nos está enseñando que la tierra es una circunferencia y está en el vacío, colgando. ¿Qué nos decían la ciencia? Que la tierra era cuadrada y reposaba sobre un montón de elefantes, que cuando llegáramos al límite se nos íbamos a ir por un precipicio. Eso decía la ciencia. Y ya estaba escrito en el libro de la Biblia la circunferencia de la tierra pende, cuelga en el vacío. Y cuando llegó por primera vez el hombre a la luna, la ciencia, lo que vio hacia abajo fue la circunferencia de la tierra. A Galileo lo mataron porque decía que se movía. La ciencia no podía entender eso. Y cuando lo estaban matando, él decía: opor si mueve, y sin embargo se mueve. Y lo estaban matando. La ciencia no puede entender cosas. Y dice aquí algo muy grave: siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues, óiganlo, habiendo conocido a Dios, no le glorifican como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento, su mente, su característica de científicos, de creer que se la saben. Y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios. Oigan esto, señores: cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible. ¿Qué quiere decir eso? Cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible. Comenzaron a creerse ellos superior a Dios, a creer ellos que pueden juzgar a Dios. Y ellos se endiosaron al hacer eso. Dice
en semejanza todo hombre que se endiosa a sí mismo, que se cree científico a sí mismo, que se cree sabio a sí mismo, cambia la gloria del Dios incorruptible en la semejanza de Él mismo. Él se está creyendo Dios. Él es un hombre corruptible. Nosotros tenemos un cuerpo que va a transformarse en tierra, en el polvo de la tierra, después que se corrompe y se pudre. Esto es importante. Dice algo más. No solamente imagen de hombre que endiosan y ponen ahí los dioses del Olimpo, tienen forma de hombre. Zeus, por ejemplo, en semejanza de hombre corruptible, de aves. ¿Cuántos los primitivos no ponían al águila como Dios? A seres alados como Dios. No inventaron cuadrúpedos con alas como dioses. No ponían un cocodrilo como Dios. En hombres, en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. De reptiles. El mismo Adán le hizo caso a una serpiente, porque le dijo la serpiente que bien sabe Dios que si comieran del árbol ese iban a saber más que Dios, o tanto como Él. Y ya se ensoberbeció, y por eso aceptó venderle su primogenitura a Eva, porque cuando él aceptó la orden de Eva, le vendió la primogenitura. Bueno, no fue una orden, fue una sugerencia. Ella le dio de comer y él comió. Yo siempre que leo eso me acuerdo de Esaú y de Jacob. Esaú le vendió la primogenitura a Jacob por un plato de lentejas. Los hombres venden su primogenitura por un fruto, por un plato de lentejas y por algo más. Es importante porque el hombre fue diseñado por Dios para ser primogénito. El que sea diseñado por Dios para ser primogénito quiere decir cabeza de su hogar. Vamos a decirlo con suavidad para no entrar en falsas sutilezas. Vamos a decir de su hogar, porque el hombre tiene una primogenitura. Dios le dio a él, lo puso como cabeza en su hogar. Y ser cabeza tiene el mismo significado de nuestro Señor Jesucristo, siendo cabeza de su iglesia. La iglesia de Cristo está formada por muchos hogares de personas cristianas. Y Cristo, siendo cabeza de la iglesia, va a dar o va a tener la característica de la cabeza: proveer, en primer lugar proteger, proveer, cuidar, guiar, dirigir en el Señor y amarla con amor ágape, amarla de tal manera que su propia vida la da por ella. Esa es la condición del hombre en el hogar: ser cabeza. Pero para ser cabeza en la dirección de Dios, tiene que seguir la dirección de Dios. Dios es cabeza de Cristo. Cristo es cabeza de la iglesia.
es cabeza del hombre. El hombre debe sujetarse a Cristo para poder dirigir su hogar en el Señor. Esto es importante, porque muchas veces nosotros los cristianos que formamos la iglesia de Cristo aprendemos, cualquiera nos enseña de Cristo. Se lee en la Biblia y nos la enseñan. Yo tenía una paciente muy amiga mía que no era de la iglesia cristiana, era de otra iglesia que no quiero nombrar, y esa se sabía la Biblia de ellos de cabo a rabo, por versículos, por capítulo, de memoria, se sabía todo. Yo me quedaba sorprendido. Uno decía cualquier cosa y ella hablaba completo del versículo y del capítulo en el cual estaba, del libro en que estaba, y era sorprendente, porque la Biblia que usaba era la misma que usábamos nosotros, pero modificada porque no aceptaban que Cristo era Dios, porque no aceptaban que el Espíritu Santo era Dios. Bueno, ellos tendrán que de alguna manera comprender el error, pero lo que quiero decir con todo esto es que el hombre ciertamente es cabeza, pero para poder ser cabeza tiene que amar ágape, porque amando ágape es cuando puedo dar mi vida por el otro, y con amor ágape él va a dar protección en primer lugar. La condición primera del ser cabeza en el hogar es dar protección. El que no sabe proteger no es cabeza. Pero no nos confundamos. Estoy hablando del hogar. Pero cuando uno tiene un amigo, una amiga, alguna persona, de algún modo, uno ve que va por un camino que no es un camino adecuado, uno debe decirle, no lo hagas. Pero si uno ve que hay una fuerza mayor que la de la misma persona, que la puede llevar o lo puede llevar por ese camino, uno debe decirle, te lo prohíbo. Tiene que haber una autoridad que sea mayor que lo que tiene en su cabeza, que dirige, y que en un momento determinado debe decirle, te lo prohíbo. Porque muchas veces no nos damos cuenta que el enemigo está dentro de nosotros mismos, y eso es bíblico. La Biblia dice, los enemigos del hombre son los de su casa, y los de su casa están en la cabeza. Antes estaban afuera, pero ahora están adentro, y están dirigiendo de una manera como ellos aprendieron. ¿Cómo aprendieron? Como se lo estaba diciendo ahorita, aprendieron en la impiedad del mundo. Mamaita y papaito aprendieron la impiedad de la naturaleza adánica, y lo enseña en su escrito lindo. Desde que salió del vientre se lo pusieron en sus manos. Pero antes no era así. Antes era como Dios lo formó en su espíritu. Por eso los enemigos son los de su casa, que ahora están metidos dentro de su cabeza. Eso quiere decir que dentro de la cabeza de mamaita y de papaito están mis abuelitos, y que dentro de la cabeza de mis abuelitos estarán mis bisabuelitos, y dentro de la cabeza de mis bisabuelitos están mis tatarabuelitos,
Eso quiere decir que dentro de la cabeza de mamaita y papaito están toditos ellos. Y dentro de mi cabeza está mamaita y toditos ellos. Los enemigos. ¿Por qué los enemigos? Porque son los que me sacan de la dirección de Dios. Y cuando me sacan de la dirección de Dios, estoy haciendo una idolatría. La Biblia lo dice claramente. Lo dice en el libro de Éxodo, en el capítulo 20. No tendrás otros dioses delante de mí. Y tenerlo es revelación contra Dios. Pues Dios dice, no tendrás otros dioses delante de mí. Porque yo visito la maldad de los padres en los hijos. ¿De cuáles padres en cuáles hijos? Este hijo, sus padres, la maldad de ellos en él es enseñarle un modelo emocional distinto al modelo emocional que Dios le mostró, que Dios le enseñó. De los padres. ¿Y quién le enseñó a mis padres? Mi abuelo, y a mi abuelo, mi bisabuelo, y a mi bisabuelo, mi tatarabuelo. Y la Biblia dice, yo visito la maldad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Es aborrecimiento a Dios. Crear ídolos. Crearse como ídolos en los hijos. Es aborrecimiento a Dios. Crearse, estoy hablando de padres. ¿Por qué de padres? Porque los padres son consejeros. Los padres son los que aconsejan y dirigen. Cuidado. La Biblia lo dice. Que los maestros van a tener mayor juicio. Nosotros debemos tener claro que cualquier enseñanza opuesta a la palabra de Dios es idolatría. Por eso, el límite de la sujeción nos lo enseña la Biblia en el pasaje de Pedro. Cuando lo llaman del Sanedrín a prohibirle que hable, que siga hablando de la muerte, de la vida y de la resurrección de Cristo. Y cuando ellos le prohíben a Pedro que no sigan hablando de Cristo, Pedro le dice, juzguen ustedes frente a Dios. Óiganme, señores, estoy hablando no de la gente del Sanedrín, de los fariseos del Sanedrín. Estoy hablando de los fariseos de este tiempo. ¿Quiénes son los fariseos de este tiempo? Los padres y los consejeros, que se creen que se la saben todas, como los romanos, como lo que le dio Pablo en la primera carta a los romanos, en la carta a los romanos, en el capítulo 1 que acabo de leer. No se enseñoreen, no se crean, no se jacten. Si quieres enseñar, enseña. Modelo espiritual de Dios. No enseñes el modelo adánico del mundo, porque dice la palabra de Dios que la sabiduría del mundo no es la de Dios. Y dice la palabra de Dios que el que se hace amigo del mundo, eso quiere decir de la sabiduría del mundo, se hace enemigo de Dios. Porque es opuesto, es contrario. Este es un modelo de impiedad. Este es un modelo de amor ágape, de piedad. Lo opuesto a la impiedad es la piedad que Dios sembró en nuestro espíritu. Dios sembró
con su modelo de amor ágape, sembró la piedad, la misericordia, la benignidad, la humildad. ¿Por qué la humildad? Porque nosotros tenemos que aprender a bajar nuestro deseo, a bajar nuestra necesidad, a hacerme humilde para no buscar lo mío, sino hacerme humilde para darte lo tuyo. Es aprender a entrar en mansedumbre, sujeción a Dios, obedecer lo que Dios dice. Es el mandato de Dios. Este es el mandato de Dios, opuesto a la característica de la naturaleza adánica del hombre. El mandato de Dios, cuando yo me sujeto a Dios, me hago humilde como Dios se hizo humilde al venir a un mundo lleno de impíos, en un mundo de impiedad. Dios vino a ese mundo a salvar a sus enemigos. ¿Quiénes eran los enemigos de Dios? Los impíos. ¿Y quiénes éramos los impíos? A veces cuando hablábamos, por lo menos yo, cuando oía hablar de impiedad en la Biblia, que leía la impiedad, yo me imaginaba a los malandros, a los ladrones. Yo me imaginaba a esa gente, a los asesinos. Pero cuando le veo la cara y recuerdo que la Biblia dice que bueno no hay ni uno, tengo que pensar, ¿dónde estarán los impíos? Los impíos. Lo opuesto a la impiedad es la piedad que da el amor ágape de Dios. Y esa piedad me lleva a hacerme humilde para poder menguar frente a alguien y darle al otro alguien en primer lugar antes que en el mío, como hizo Juan el Bautista. Cuando le fueron a decir que Cristo estaba bautizando más gente que él dijo: es necesario que yo mengue para que él crezca. Señores, cuando vemos personas que compiten en iglesias cristianas, entre comillas, por la membresía, ¿qué me interesa de la membresía si no es el servirle? ¿Qué me interesa de la membresía si no es usar los dones que Dios me dio para el crecimiento de la iglesia? ¿De cuál iglesia? Cuando hablamos de eso, pensamos inmediatamente en una comunidad religiosa y nos olvidamos de la primera iglesia que tenemos o que deberíamos tener, que es hogar. La iglesia del hogar, donde el hombre es cabeza, sacerdote de su hogar, y que él, siendo cabeza, proteger, proveer, cuidar, guiar, dirigir y dar su vida por ese hogar como Cristo lo dio por la iglesia. Estoy hablando del hogar, pero el hogar está formado por un hombre y su mujer en primer lugar. Eso quiere decir que él es cabeza de su mujer. Así lo dice la Biblia. Pero para ser cabeza de su mujer, él debe en primer lugar darle protección, proveer, cuidar, guiar, dirigir en amor ágape y hasta dar su vida por ella. Y ella, para aceptarlo de cabeza buenamente, tiene
que aprender a sujetarse. Y no se va a sujetar nadie a nadie si no hay amor ágape. Por amor ágape, ella se sujeta a su marido. Por amor ágape. Oigan, esto parece contradictorio. Él se sujeta a ella. Porque la Biblia lo dice: sujétense los unos a los otros por el amor a Dios. Por amor a Él. No importa cuando me maltrate, cuando me grite, cuando me esté fastidiando hasta el máximo, que me estoy enloqueciendo del fastidio. Sujétate. ¿Cómo me sujeto? Tengo que entrar en disciplinas espirituales. En primer lugar, la disciplina del silencio. Cuando uno entra en la disciplina del silencio, bueno, no hay grito que valga, uno se calla. A veces es muy difícil, pero para eso tenemos la disciplina del ayuno. Cuando uno aprende a entrar en disciplina del ayuno, el cuerpo aguanta cualquier cosa. La disciplina del ayuno da una capacidad de que el cuerpo aprenda a aguantar cualquier cosa. Es como incluso aprender a renunciar a eso. Aguanta hasta la pérdida del sentido de la vida física. Es importante porque la Biblia nos dice que en este mundo todo va a pasar. Todo es todo. Pero pensamos solamente en algunas cosas, en la montaña. Pero la Biblia dice los cielos, pensamos en los cielos. Pensamos en los terremotos, en las cosas así, en la tierra. Pensamos en astros que vendrán del cielo y caerán y llenarán esto de fuego. Pero no pensamos en nuestro cuerpo. También nuestro cuerpo va a pasar. ¿Y qué cosa tienes más importante que tu cuerpo? ¿Qué cosa física tienes más importante que tu cuerpo? Si hay algo físico más importante que tu cuerpo, estás idolatrando. Ahí no es idolatría. Y si tu cuerpo es más importante que el cuerpo de otro, estás idolatrando a tu cuerpo. Es una egolatría. Si tu pensamiento es más importante que el bienestar de otro, estás idolatrando a tu pensamiento. Es una egolatría. Entender lo que es el modelo de salvación de Dios. El modelo de salvación de Dios es sencillo. Por eso Cristo dice que su carga es ligera, su yugo es liviano, su carga es liviana. Él dice: es sencillo, porque Cristo vino a pagar por nosotros. Es sencillo, es amarlo y aceptarlo a Él como nuestro Señor y Salvador. Eso es todo. Para podernos salvar. Pero si yo lo acepto a Él como mi Señor y aprendo que Él está en mí, no aprendo de Él, sino aprendo a Él, entonces yo debo amar a los otros como Él me amó a mí. Y debo ayudar a los otros a que entiendan el amor de Él. Por eso dice en la primera carta de Juan, en el capítulo 3, en el versículo 23, este es su mandamiento, que resolvió el misterio que estaba escondido, hasta que Juan lo aclaró. Este es su mandamiento, que aceptemos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, y que nos amemos los unos a los otros como Dios nos lo ha mandado.
como Dios nos los ha mandado. ¿Cómo nos los mandó? Ama al prójimo como a ti mismo. Ama al prójimo como a ti mismo. Fíjense, porque ustedes vean lo recíproco de esto. Le preguntaron a Cristo, ¿y quién es el prójimo? Y entonces Cristo enseñó en una parábola que el prójimo era el que servía a otro. Y si el prójimo es el que te sirve, ama a tu prójimo. Y tú te transformarás en prójimo del prójimo. Ámense los unos a los otros. No es que el prójimo ame a aquel. No, también aquel ame al prójimo. Y al amar al prójimo se transforma en prójimo del amado. ¿Me están comprendiendo? Es importante. ¿Por qué les cuento todo esto? Porque este es el modelo que Dios estableció para el hogar cristiano, para la iglesia de Cristo, donde el hombre es cabeza de su mujer y la mujer es autoridad delegada en los hijos que vienen de ellos dos. Semejante responsabilidad. Ser gerente de la empresa más importante del mundo, que es la empresa de formar hijos para el pueblo de Dios. La empresa de formar hombres para Dios. Para él, el amor ágape debe estar tanto en el hombre para la mujer como en la mujer para el hombre. La ayuda idónea es que el hombre va a formar familia para el pueblo de Dios, pero necesita de la ayuda idónea, que es su mujer. Esto pareciera que no tuviera que ver con la conferencia que yo venía a darle hoy. La conferencia que yo venía a darle hoy era la continuidad de la anterior, en donde estaba hablando de cómo se iba formando la estructura del niño desde antes de nacer, la estructura del esquema mental del niño desde antes de nacer. Cuando tenía 5 meses de embarazo la mamá, el niño comienza, digo yo, por dirección espiritual, a succionarse el dedo a los 5 meses de estar embarazada la mamá. Digo yo, por dirección espiritual. Porque ¿quién le enseñó al niño que tenía que chuparse el dedo para poder sobrevivir una vez nacido? Para poder comer, para poder tener boca. Porque si no tiene boca no come. Él formó su boca en el esquema mental de su cuerpo. Él formó la boca para tenerla preparada. En el esquema mental del cuerpo ya la boca existe desde los 5 meses de embarazo. Al nacer, el área prioritaria es esa área, el área oral, donde está la boca, el rostro y el cuerpo. Y el niño nace amando y siendo amado a través de la boca. Amor ágape es su necesidad. La energía va a ir fluyendo para ir grabando en el esquema mental del cuerpo todo su cuerpo. Primero, el área oral. Él ama y es amado a través de esa área. Incluye cara, rostro, cuello, cabeza, cuello. Después la energía va a pasar al área pectoral. Siempre he pensado que el espíritu va dirigiendo esa energía.
el niño va a aprender a amar y a ser amado por esa energía que está ahí en su área pectoral, que incluye los brazos y las manos. Por eso yo siempre he dicho que el primer juguete de un niño son sus manos. Juega con sus manos. Juega con sus manos. Está aprendiendo con sus manos a conocer su cuerpo. Primero a conocer sus manos, a identificarla como algo de él, porque él no sabe que tiene mano, él no sabe que tiene cuerpo, él lo único que sabe al nacer que tiene boca. Por eso cuando algo tropieza su rostro, él busca llevar la boca a ese algo que lo tropieza. Pero después, cuando la energía está en el área pectoral y está en las manos, él toca la cara con las manos, juega con sus manos, pero juega con el rostro de su mamá, con su nariz. Hay un juego que a los niños les gusta mucho y que pasa desapercibido: la oreja de la mamadita linda. Y chupa el seno acariciando la oreja. Está siendo amado no solamente por la boca, sino también por la mano. Está tocando con la mano la piel del pecho o tocando la piel del rostro. Está siendo amado por la boca y por la mano. Se está integrando su cuerpo. Cuando hay cosas desafortunadas, él se va a sentir mal, se va a sentir incómodo. Y la peor incomodidad que puede tener es cuando no se siente amado por su mamá. Yo le expliqué en la conferencia pasada cómo sucedía eso. A lo mejor lo repaso un poco ahora, pero no quiero perder la dirección que le estoy dando, cómo se van desarrollando la energía en las diferentes áreas del cuerpo. De golpe el niño que ya tiene energizado su rostro, esa es el área oral, ve que pasa un piecito hacia un lado y pasa otro piecito hacia el otro lado. Ese piececito él no sabe que es de él, pero él tiene en sus manos una capacidad de dirección. La energía que está en su área pectoral y que se ve a través de sus manos agarra el avioncito que pasó hacia un lado o el avioncito que pasó hacia el otro lado y comienza a jugar con sus piecitos. Y cuando comienza a jugar con sus piecitos, se da cuenta que eso también le pertenece. Así como tocaba la cara de su mamá, el pecho de su mamá, la orejita de su mamá, y sentía que esa mamá le pertenece. Pero él sentía que esa mamá le pertenece desde el momento mismo de nacer, porque está probado científicamente que los niños reconocen a su mamá ya al nacer. Eso está probado de muchas formas distintas. Ya yo lo he dicho en otra conferencia. Si se meten en YouTube de Ere Belmonte, reprogramación de vida, y marcan el clic en donde dice reprogramación de vida, van a salir todas las conferencias en orden. Y al salir la conferencia en orden, pueden escoger las anteriores o las actuales. Y ahí van a aparecer. Eso está dicho varias veces, repetido. Entonces el niño está jugando con sus piecitos. Fíjense que pareciera como que saltamos de aquí hasta los pies. Eso nos parece extraño, pero es que él usa sus extremidades para relacionarse con el mundo. Él comienza a jugar con su piecito, se lo lleva a la boca, ama y es amado a través de su piecito, con sus manos y sus pies, con sus pies y su boca. Es importante eso. El niño está incorporando su cuerpo
para poder tener cuerpo, tiene que incorporar el esquema mental del cuerpo. Si no lo incorpora, esa parte del cuerpo no existe. Quiere decir, él tiene que tocar todo su cuerpo. Y los padres tienen que tocar el cuerpo. Si los padres no tocan el cuerpo, esa parte del cuerpo va a tener dificultad. ¿Por qué va a tener dificultad? Porque él ama y es amado por la parte energizada de su cuerpo. Y esa parte energizada de su cuerpo es con la que él va a recibir amor y a dar amor. La parte de su cuerpo que no es tocado no está recibiendo amor. Y si no está recibiendo amor, él percibe que esa parte no le gusta a su mamadita linda, a su papadito bello. Y si no le gusta, no le sirve para conseguir reconocimiento de ellos, atención de ellos, que lo explicamos en la conferencia pasada, que probablemente tengo que repetirlo ahora, porque ahí está la base del conflicto humano, lo que significa la falta de amor, que es reconocimiento, que es que el niño se sienta reconocido como que él es, como que él está, como que él existe. Es ser. En el sentir está el permiso de ser y de vivir. Esto es bien importante tenerlo claro. Entonces él con las manos incorpora un instrumento de él que son sus pies. Son importantes para desplazarse en el mundo, para andar en el mundo. Y él juega con sus pies y sus manitos. Cuando parte de su cuerpo que no es tocado, que no es acariciado, por alguna razón él se siente descalificado, esa parte lo va a llevar a angustia, a una sensación de muerte. Bueno, cuando en el área oral, cuando él está comiendo, no incorpora con amor, con ternura, con protección el alimento, él va a tener una angustia. La angustia de sentirse no amado. La angustia de sentirse no amado es una angustia de muerte. Yo lo expliqué en la conferencia pasada. Probablemente lo explico ahora. Es una angustia de muerte. Esa angustia de muerte, él la va a tomar, la va a adquirir cuando la está tomando por la boca, porque la mamá no tiene capacidad para darle la atención el 100%, es decir, todo el tiempo. Y en el momento que no le pone la atención, él siente la lejanía de ella como una muerte incipiente, como una posibilidad de morir. Y cuando está tomando leche con esa característica, la digestión va a tener problemas. Y al tener problemas la digestión, va a haber alteraciones en la región del estómago, quiero decir en la región umbilical, porque el estómago se siente atrás de eso. Esta zona, cuando se siente alguna molestia, el niño la va a relacionar con la que tuvo estando mamando, o con la que tuvo cuando trató de acariciar el rostro de la mamá y no podía, con la vivencia de la falta de reconocimiento, que repito, es una vivencia de muerte. Eso lo expliqué en la conferencia pasada. Cuando eso sucede, el niño va a sentir molestia en la región
umbilical. En el área umbilical. Esa molestia va a tener una sensación, una relación con muerte. Y por eso en esa zona se esconden los grandes miedos del individuo. El miedo que da la sensación de ir a morir está allí y va a estar allí hasta que uno logre librarse de, oiga lo que le estoy diciendo, uno logra librarse de esas cosas que en los primeros meses de la vida de uno generó esa sensación. La energía está ahora en la región pectoral, pasó al área de los pies y hay una zona donde hay un miedo escondido, un malestar escondido, donde se están almacenando las angustias que voy teniendo en mi formación. ¿Eso se está entendiendo? Eso es muy importante. Entonces, ya alrededor de los 3 años, 2 años y medio, 3 años, la energía llega al anillo pélvico, al área pélvica. Es un anillo. En la primera parte del área pélvica que llega la energía es en la región anal. Y el niño comienza a sentirse amado y a amar con esa zona. Por eso es que los niñitos de esa edad se le van a la mamá de nalga a pedirle besitos en la nalga, a pedirle contacto en la nalga, porque él es amado a través de esa zona. Y él va y pega esa zona porque ama con esa zona. Y también ama lo que está relacionado con esa zona. Por eso es que el excremento del niño es tan importante para el niño. Esa es su primera producción. Óiganme lo que acabo de decir. La primera producción en la vida de una persona son sus excrementos. Para uno cientificista, eso es excremento, nada más. Para un niño que no es cientificista, esa es su primera producción. Bótenle el excremento a un niñito pequeño para que ustedes vean cómo llora por eso. Mi pupucito, mi pupucito. Nunca lo han visto haciéndolo. O él lo ama tanto que lo mete en su boca. Pónganle expresiones que él las conoce bien, porque están en relación a su malestar. Pónganle expresiones negativas en función de ese excremento, porque vean que él se va a sentir muy mal. O simplemente agarren el excremento y bótenlo por donde lo botan siempre, para que vean que él llora. Al principio llora por su excremento. Señores, es una pertenencia. Ustedes no le han celebrado alguna vez el primer año de vida a un niño y no han visto el niño cómo le van preparando su año de vida y cómo le preparan su piñata, y no han visto al niño llorando cuando le están cayendo a palo a su piñata. Mi piñata no, mi piñata no. Para él es algo de él, es parte de él mismo. Es necesario que podamos entenderlo. Su primera producción es esa. Y sepan, yo lo he dicho muchísimas veces en los cursos que daba de la década del 70.
en esa edad, cuidando esa producción, se pueden llegar a tener millonarios. Los millonarios cuidan su producción. Allí aprenden a cuidarla o a no darle valor. Es importante entender lo que está pasando con esa zona donde él busca el contacto de su mamá y su mamá se lo acaricia, donde él busca el contacto de su papá y el papá a veces tiene problemas con esa zona, porque en su cultura esa zona está prohibido tocarla. Entonces le pasa la información al niño y el niño va a aprender que esa zona no se toca. ¿Cómo se le dieron al papá? Y por eso el papá, cuando ve que el muchachito quiere tocarse esa zona, comienza a craquearse. Generalmente las mamás no tienen problema con esa zona. Después la energía, alrededor de los 4 o 5 años, pasa a la pelvis anterior, a la zona genital. Y el niñito que antes iba de espalda o que jugaba nalga con otro muchachito, ahora se va de frente a acariciar su parte anterior con el cuerpo de su mamá. A veces la mamá tiene problemas, sobre todo si no ha entendido esto que estoy explicando. Y al tener problemas no toca esa zona y el niño siente que esa zona es rechazada. Se está comenzando a dar prohibición de esa zona. Se está comenzando a dar prohibición. Esa zona me está sirviendo para que mi mamá no me quiera, para que mi mamá no se acerque, para que mi mamá no me toque. Y a veces el niño a esa edad se pega su pelvis, sus genitales de la rodilla de la mamá o del papá. Se sienta en la pierna a jugar caballito, a saltar. Algunos muchachitos que no lo dejan sentarse en la pierna por alguna razón de ellos, de asociación de ellos con sus piernas, en contacto los genitales del niño con sus piernas, porque sienten la presión de los huesitos de la pelvis o de contacto, porque el muchachito quiere sentirlo, porque ahí está su energía, él quiere sentirlo, está formando esa zona. A veces el muchachito ve que ahí hay problemas y se sienta en los zapatos. Cuando el papá tiene la pierna cruzada, se le sientan los zapatos y le dice: mueve el caballito, caballito. Y cualquiera quiere que está jugando caballito, está sintiendo su pelvis, pero está jugando con su pelvis y los zapatos del papá, que es un caballito. ¿Me están comprendiendo eso? Si el papá genera angustia por eso, o la mamá, señores, a veces están locos. En una conferencia anterior yo le hablé del Edipo temprano. El Edipo temprano se da a los 45 días, cuando la mamá deja de ponerle atención al hijo porque le está poniendo atención al marido. Le está poniendo atención al marido porque las hormonas están en ese momento actuando en ella. A los 45 días del parto, las hormonas comienzan a actuar y comienza a ver al marido interesante. Y cuando lo ven interesante, dirigen su atención a lo interesante. Y el muchachito se da cuenta: ¿qué está pasando? Me está quitando el 100%, me están dando la mitad nada más, el 45, el 50. Y él se pone nervioso, llora, se siente incómodo, se siente mal, y no lo entiende nadie. Estar enfermo. Bueno, dicen en mi pueblo: sí, está enfermo de amor. Para que ustedes vean que la gente se enferma de amor. Entonces,
él comienza a ver qué pasa alrededor y descubre al tipo, al extraterrestre este, porque ese no estaba. Él tenía una relación en una simbiosis fisiológica con su mamá plena, si es normal. Y entonces la simbiosis fisiológica se rompe por la presencia del extraño. Un extraño que no se atrevía ni a tocar al hijo, porque decía, es muy débil, se me puede caer, se me va a desbaratar en las manos. En los primeros 15 días, en el primer mes. Pero cárgalo. No. Dale el tetero. No. Se puede ahogar. En verdad no deberían darle el tetero. Deben darle el seno de la mamá. Es lo que él necesita. Más que la leche, el amor que está entrando. Porque el amor que está entrando está quitando una vivencia de muerte. No le he querido hablar eso porque ya yo lo dije, pero lo voy a repetir. Entonces, ¿qué pasa? A esos 45 días, cuando la mujer le pone atención al marido, el marido ahora baja su angustia y comienza a ponerle atención al hijo. Entonces se acerca a la cuna y le busca parecido. Antes le buscaba parecido solamente si se parecía a él, para ver. Ahora le busca parecido hasta con su mamá, con su abuela, con su hermano, con su tío, con la familia de él, no con la familia de ella. Y comienza a sentirse y a darle y a tocarlo y a compartir. Y yo le he dicho en otra conferencia que el amor, el contacto físico, no es solamente un contacto que se da por la piel, sino que hay el tono de voz, hay la mirada, hay el gesto, hay la actitud. Y todo eso unido al contacto de la piel, el padre comienza a darle amor al niño y el niño se siente aceptado y reconocido por el padre. Estoy hablando de lo que está pasando en la estructura del niño. Estoy hablando ahorita de los 5 años, pero le estoy advirtiendo que esa presencia del padre comienza a aparecer a partir de los 45 días. Entonces el padre es un ser importante para el niño. El niño puede sentirse rechazado cuando el niño se va y le pega sus genitales a la rodilla de la mamá. Hay padres que son tan locos, que se quedan viendo al muchito con rabia. Y el muchito ve el gesto, ve la actitud y algo está pasando. Algo está pasando. Y él comienza a darse cuenta que esa zona, como que no le gusta al papá, que toque a la mamá con esa zona. Yo antes, muchas veces, en los cursos que daba antes, había un ejemplo, cómo prohibían la sexualidad en una niñita de 1 año y medio, de 2 años. Bueno, no están prohibiendo sexualidad en la cabeza del padre, pero están prohibiendo sexualidad en la cabeza del niño. Porque viene el papá y ve a la muchachita con las piernitas abiertas, enseñando los bloomers blancos. Digo blanco para que se vea más de lejos, cualquier color de la falda. Las plumitas blancas. Y pasa el papá y le dice, muchacha, cierra esa pierna, sin vergüenza, ¡pam! Y le da un golpe en las piernas. Y la muchachita cierra las piernas. ¿Qué tendré yo en las piernas? Y esa orden quedó grabada. ¿Qué tal que se case a los 25 años y el esposo le dice, abre las piernas, mi amor? ¡No! No sabe ni por qué no puede abrirla. ¿Qué va a saber? Eso pasó cuando tenía 2 años. Esa zona, en ese momento, fue fuertemente agredida con una conducta de desamor, de rechazo,
como que eso no puede existir en ti. Bueno, estoy hablando como por mi cuerpo. Entre los 5 y los 7 años, la energía está en el área de la pelvis, en el anillo pélvico, y el niño, el amor, lo está dando con esa zona y lo está recibiendo en esa zona. Cuando le permiten recibirlo, cuando le permiten darlo. Señores, no tiene nada que ver la sexualidad con eso. Esa zona no está dando nada que ver con la sexualidad en ese tiempo. Esa zona en ese tiempo tiene que ver 100% con el amor, ágape. Estoy hablando del amor que debe darse sin ningún mandamiento, sin ninguna condición. El cuerpo de un niño hasta esa edad es un cuerpo que no tiene nada que ver con sexualidad. Pero en la cabeza de los padres hay sexualidad. Y el niño está percibiendo un cierto malestar con él, lo que origina un malestar en él. Porque de alguna manera hay zonas de su cuerpo que generan malestar en el padre. Y yo no quiero tener esa parte. Señores, antier se lo decía a una persona. Un padre, un hijo, una madre forman una familia que deben integrarse en amor. Esta mamá, este papá, tienen que integrarse en amor dentro de la cabeza del niño. Esta es la estructura padre, donde se va a grabar mamá y papá. Pero la imagen real es lo que yo estoy viendo, estoy grabando. La imagen real puede ser una imagen de amor, de ternura o de rabia, de desamor. ¿Qué quiere decir una imagen de desamor? Donde no hay afecto natural, donde no hay ternura. Una mamá que no toca, que no abraza, que no besa, que no acaricia. Está grabando desamor. O dicho de otro modo, está prohibiendo el amor. El niño va a crecer con una prohibición de dar amor y de recibir amor. Porque si da amor, pierde a esa mamá. Si da amor, pierde a ese papá. Ella está dando una prohibición. Pero cuando la mira al marido con molestia, con desamor, con rabia, o grita, o se ve molestia en ella, el niño está captando. Y si él ama a papá, se va a sentir que la mamá no lo va a amar a él. ¿Se está entendiendo? Es más grave. Es más grave. Si es varón, no va a querer parecerse al papá. Porque si se parece al papá, no lo va a querer la mamá. ¿Y cómo no se va a parecer a su papá si es varón? Sencillo. Mejor me parezco a mamá.
y comienzo a copiar los gestos, los tonos, la actitud, la conducta, el tono de la voz de mamá. ¿Se dan cuenta lo que puede pasar? Ni el papá se están dando cuenta, ni la mamá ni el papá se están dando cuenta de lo que está pasando. Señores, negativa, esa imagen negativa que la mamá está grabando dentro del hijo, o que el papá está grabando de la mamá dentro del hijo, es lo que yo he llamado muchas veces una imagen pantalla. Una imagen pantalla es una imagen de fantasía, es una imagen psicológica, una imagen de fantasía, una imagen virtual. No existe en la realidad, pero así se habló, así se grabó, así existe. Y tiene tanta fuerza que al internalizarse la imagen pantalla, el hijo, en vez de parecerse a lo real del padre, puede parecerse a lo que hablaron mal del padre. O de la madre. Eso es muy grave, muy grave. Vamos a ver ahí, lo voy a ver cómo arreglo esto. Bueno, continuamos. La imagen pantalla que se está grabando en forma negativa puede hacer que yo me parezca a esa imagen pantalla, o que como consecuencia de esa imagen pantalla yo no me quiero parecer a ese tipo. A veces se habla tan mal del padre ausente que ni siquiera quiero conocerlo. O el niño ve en la actitud que si llega a conocerlo va a haber un conflicto grandísimo, y le están prohibiendo el amor natural. No puede ser. No puede ser. Es posible que yo conozca a mi papá y ahora no quiero haberlo conocido. Ese es un problema mío con él. Pero si tengo amor ágape, voy a poder perdonarle. Voy a poder amarle, aunque no me dé nada, aunque no me haya dado nada nunca. Y amándole, voy a aprender a amar a los que me han dado todo. Porque si amo a quien no me da nada, oye, ¿cómo no voy a amar al que me lo da todo? ¿Me están comprendiendo? Es como que si de alguna manera no estoy prohibiendo a una persona, estoy prohibiendo a lo que es el amor ágape de Dios. Aquí, cuando están impidiendo el contacto físico de la zona, porque ahí está los genitales, no estoy prohibiendo sexo, no existe todavía. Estoy prohibiendo amar con esa zona, sentir con esa zona, tener esa zona.
Óiganme la gravedad de no tener esa zona, de rechazar esa zona en mí. Cualquier enfermedad puede producir en mi mente, cualquier enfermedad psicosomática grave, tumoral. Estoy cansado de ver eso. Lo que es más grave, estoy prohibiendo tener la zona. Si la prohíbo tener, no puedo sentir con ella. Entiendan lo que puede pasar a veces como consecuencia. Lo que pasó, yo siempre he dicho que la conducta es perfectamente predecible. Es lo que pasó en una mujer Frida cuando era una niña de 4 o 5 años. No tiene permiso para tener eso, para sentir allí. Tiene que haber una reprogramación que la lleve a tener la capacidad de percibir y de tener eso. Es importante. Le estoy hablando de todo esto, pero le estoy hablando que entre los 5 y los 7 años está la energía allí. Pero a los 7 años la energía sale del cuerpo, de cualquier parte del cuerpo, y se va a volcar en lo social. Quiero decir, en el contorno humano. Y a partir de los 7 años, los niñitos entran en una relación con otros niñitos, amiguitos. Generalmente antes lo que agrupaba a esos niñitos eran los juegos lúdicos. Habían juegos de varones, habían jueguitos de hembra, y se unían por los juegos. Ahorita hay un problema con eso, porque ahorita hay como una especie de confusión, un revoltijo raro. Pero antes eran bien claros los juegos de varones, los juegos de hembra, y eso servía para tener una identidad del individuo. Si un varón jugaba con jueguito de hembra, le echaban broma. Ay. O si una hembrita jugaba con juguito de varón, le decían, ay. Eso, la ciencia ha querido envolver eso. Porque no tiene que haber, no puede haber discriminación, tiene que haber esto, todo el mundo es igual. Ese es como el amor a las mascotas. Yo también amo las mascotas. Pero cuando voy por el pasillo del edificio y me ensucio con lo que dejó la mascota, ahí es donde me acuerdo el refrán popular cuando yo era muchacho y yo oía mucho eso: el que tiene tienda la tienda, y si no la vende. El que tiene mascota, tiéndala, y si no, véndala. Es importante entender. No, pero el amor, claro que hay que tener amor por una mascota. Tanto amor que hay que cuidarla bien. Así hay que querer a un niño. No se puede proteger a un niño si no se acompaña bien. No es metiendo miedo, no es metiendo culpa, no es agrediendo, no es peleando, no es insultando, no, es protegiéndolo bien. Cuando yo veo que alguien está queriendo desproteger a alguien, yo digo, prohibido eso. Incluso, dice un padre a una madre, o a un hijo, o a un amigo, un hermano que esté aconsejando. Por eso muchas veces las personas que están en tratamiento no pueden estar hablando con otros amigos de lo que está pasando, de lo que están hablando en la terapia, porque el otro puede tener un criterio distinto y le echa a perder su terapia, no importa cuánto cuesta, pero no le va a servir, porque no sirve por lo que cueste, ni deja de servir
por lo económico, es por lo que en la cabeza queda grabado como bueno o como malo, como útil o como no útil. Por eso que yo siempre he dicho, a mí me lo han preguntado, a mí, y cuando me dicen que están en tratamiento con alguien, yo le digo, pregúntaselo a tu terapeuta, yo no me quiero meter. O cuando están en tratamiento conmigo y quieren hablarse con otro, no hay problema, pueden irte, pero no puedes venir conmigo, porque lo que yo te digo puede ser distinto a lo que dice el otro. No puedes tener terapia con dos terapeutas distintos. ¿Por qué quiere tenerla con dos terapeutas distintos? Porque tiene desconfianza. Ese es un problema infantil. Hay una desconfianza de los padres. Bueno, pero no quiero perderme la dirección de que ahora mi energía va a lo social y comienzo a establecer relación de amigo con amigo. Voy a interactuar con mis amigos lo que aprendí con mis padres. El amor ágape, la forma de compartir, el reconocimiento. Recuerden que yo lo dije en otra conferencia, reconocimiento es amor, es vida. Ya lo voy a repetir. Pienso que tengo tiempo. Es importante, pero la energía se vuelca a lo social entre los 7 y los 9 años. Pero a los 9 años aparece la acción hormonal en el cuerpo de las personas. A los 9 años comienzan las hormonas a dar su manifestación de presencia. Comienzan las muchachitas a cambiarle el cuerpo, a salirle seno, a conformar el contorno del cuerpo. Comienzan los varoncitos a cambiarle la voz, a cambiarle el cuerpo, a salir bigotes. Característica propia de la hormona que corresponde a su ser, a su forma de ser. Él es varón y las hormonas de varón comienzan a funcionar. Ella es hembra y las hormonas de hembra comienzan a funcionar. La característica sexual que dan las hormonas sexuales a la mujer, yo lo he dicho en otra conferencia, es el deseo de ser penetrada y ser fecundada. Y la característica sexual primaria que dan las hormonas en el hombre es el deseo de penetrar y de fecundar. Cuando digo fecundar o ser fecundada, puede entenderse equivocadamente, porque no es por la acción, por la comprensión intelectual que yo tengo ese deseo. No, es la acción emocional. Si yo tengo un papá y soy hombre, quiero ser papá. Está allí la asociada la característica de querer penetrar. Yo no sé cómo se hace para ser papá, pero quiero ser papá. Pero las hormonas me llevan sin saber por qué a buscar la forma de penetrar. La niña, si tiene una buena relación con la mamá, quiere ser mamá. No está queriendo ser fecundada. Ella quiere ser mamá. No tiene nada que ver con ser fecundada o no. Es con ser mamá. O puede ser que no quiera ser mamá. Pero las hormonas van a dar la actitud de querer ser penetrada y ser fecundada. Quiere decir ser mamá. Pero si hay una actuación emocional rara, no quiero parecerme a mamá. No quiero tener hijos. No quiero tener familia.
no me quiero parecer a ella. Las hormonas me obligan, pero yo no quiero. Cualquier cosa pasa. Y frente a ese cualquier cosa, hasta la locura llega. Porque ¿cómo me prohíben lo que las hormonas me incitan? Algo pasa. Y pierde la identidad del género por una angustia asociada a su sexualidad. Yo les decía que en la conferencia anterior, habíamos visto eso. Y varias veces me referí, porque era lo importante de todo lo que le he dicho. Es como para que puedan entender la importancia, pero importancia maximizada del amor ágape, de la ternura. Es importante entenderlo. Yo se lo expliqué en la conferencia pasada. Todo el mundo va a tener una necesidad básica de reconocimiento. El reconocimiento es una necesidad que me lleva a sentirme vivo. El reconocimiento va a tener el significado del amor. El reconocimiento, cuando lo tengo, me siento amado. Si no lo tengo, me voy a sentir que voy a morir. Amor, yo lo he dicho en otra oportunidad, es vida. Y decía en la conferencia pasada que me estoy refiriendo a la vida física. A es no, y mor, no muerte. Estoy refiriéndome a la parte física. Ese reconocimiento, en algunas teorías psicológicas lo llaman caricias, porque es más fácil hablar de la unidad de reconocimiento como caricia. Yo tengo una necesidad básica, por ejemplo, de 30 unidades de reconocimiento. En algunas teorías psicológicas, esas unidades de reconocimiento se llaman caricia. Si yo tengo una necesidad básica, es porque aprendí de niño que al llegar a esa unidad de reconocimiento me sentía tranquilo, me sentía bien. Quiero decir, aprendí a sentirme bien con ese quantum, por ejemplo, de 30 unidades de reconocimiento. ¿Se está entendiendo? Entonces, es importante que esas 30 unidades de reconocimiento, si me la dan espontáneamente, de manera agradable, qué bueno. Pero si no me la dan espontáneamente, de manera agradable, yo voy a buscarla de cualquier forma. Las unidades de reconocimiento pueden ser agradables que llamamos positivas, o pueden ser desagradables que llamamos negativas. Si me dan de forma agradable amor, ternura, contacto, mirada, tono de voz, gesto, actitud, un regalito, un caramelito, un besito, un juguetico, un carrito, un muñequito, me estoy sintiendo bien, es positivo, es agradable. Pero si solamente me dan en las 30 unidades
de reconocimiento, caricia, que necesito, si solamente me dan 15 agradables, me están faltando 15 para completar las 30. Yo voy a sentir que estoy sobreviviendo con las 15 que me dan, pero me están haciendo falta 15. Cuando me hacen falta 15, siento que entro en un vacío existencial. Siento una carencia. Siento un malestar que se asocia a la muerte, porque descalificación. Acabo de decirle que el conocimiento es amor, y amor quiere decir vida. Estoy hablando no muerte, estoy hablando de lo físico, porque la vida física está en función de sentir que estoy vivo en el cuerpo. Pero cuando la unidad de reconocimiento se debilitan, no hay la cantidad suficiente, comienzo a sentir un proceso de malestar que me lleva a sentirme mal. Me puede llevar incluso a depresión. Y cuando me siento así, siento que puedo morir. Para evitar ese malestar que me va a llevar o me puede llevar a enfermedades psicosomáticas, o dicho de otro modo, a sensación de muerte, yo cambio mi naturaleza sana, que busque el amor. Vuelvo a decir, amor es reconocimiento. Amor es no muerte. Me lleva a buscar el reconocimiento de cualquier manera. Puedo adaptarme según la necesidad de mis padres a buscar el reconocimiento de forma rebelde, porque ellos quieren verme como ganando, y para ganar tengo que tener energía, fuerza para competir. Y las emociones que se tienen para competir es rabia, es ira, es celo, es envidia, porque tengo que quitarle al otro lo que el otro tiene, o tengo miedo de que me quiten a mí lo que yo tengo, y voy a defender eso. Para defenderlo tengo que tener emociones fuertes que me lleven a enfrentarme a alguien. ¿Se está entendiendo? Es allí la característica que aprendo a tener estas emociones para conseguir la atención que me van a dar. ¿Por qué son negativas? Porque simplemente es una sensación de muerte. Para no morir siento esto. Como dicen en mi pueblo, algo es algo y peor es nada. Eso va a depender de la característica del padre. Yo busco en mi papaito lindo o en mi mamadita linda que me den mi reconocimiento, pero él me exige: si quieres que yo te ponga atención, tienes que ganarlo, tienes que tener este logro, tienes que hacer esto, tienes que poder. Y yo voy a hacer un esfuerzo para complacer la necesidad que él tiene, para que me dé la necesidad que yo tenga. ¿Eso se está entendiendo? ¿Ah? Ok, entonces él me invita a que gane, por ejemplo, y yo entonces voy a actuar ganando, para que él, al sentirse orgulloso de mí, yo pueda ver el orgullo que él tiene de mí. Ahora yo aprenderé a tener orgullo de mí. Por eso yo he dicho en otras oportunidades que estas emociones del rebelde son quizás las más peligrosas, porque el orgullo es la emoción característica de Satanás. Querer ganar todo el tiempo en el mundo físico no me va a llevar a trascendencia. Si mi mamadita me
obliga que para darme la atención que yo necesito, yo tengo que ser debilucho, opuesto a este, triste, confuso, que no sé hacer las cosas. Aprendo a ser sumiso. Se llama sumiso aquel que tiene como emoción característica tristeza, angustia, confusión, depresión, inadecuación, miedo. Son emociones que al yo tenerla invitan al otro a darme protección. Si yo soy así, me dan protección. Y así aprendo a tener modelos emocionales característicos o de un niño sumiso o de un niño rebelde. Claro que las emociones rebeldes me llevan a ganar, eso se puede ver bien. Las emociones del sumiso me llevan a ser dependiente, eso se puede ver mal. Pero las dos son malas. Las dos son malas. ¿Por qué son malas las dos? Porque yo no vine al mundo ni a ganar ni a perder. Yo vine al mundo, como me lo enseñó nuestro Señor Jesucristo, a servir. Y yo vine preparado en mi espíritu para poder servir. Y yo aprendí en el útero de mi madre, Dios, como un Padre universal, en la sangre que baña la placenta, me dio todo cuanto yo necesitaba necesito y ya tengo, para poder transformar 2 medias células en un bebé. Primero en un embrión, en un feto, en un bebé. Es importante esto. Necesito y ya tengo. Eso es lo que necesito aprender. Si yo aprendo esto, voy a poder servir y tendré éxito en la vida. El verdadero, lo más importante de la vida no es ganar, es poder servir para tener éxito. ¿Por qué el servir me da éxito? Porque el servir me lleva a trascender en lo espiritual. El ganar, el triunfar, yo a veces le digo triunfo maligno, porque cuando yo gano, otro pierde. Pero el servir es un éxito, porque yo voy a sentirme bien sirviendo, porque es mi propósito de vida, generado por Dios en mi espíritu, y el otro se va a sentir servido, que tiene un prójimo. Eso va a dar trascendencia espiritual. Trascendencia espiritual es vida real en el espíritu. Vida en el espíritu es cercanía a Dios. Muerte espiritual es separación de Dios. Por eso es tan importante lo que podamos entender, que yo no voy a vivir en este mundo por las necesidades del mundo. Yo voy a vivir en este mundo por las necesidades del espíritu. Esto es tan importante que tenemos un modelo de vida donde Dios me da para vivir bienes espirituales, pero me da bienes espirituales para yo poder servir. Esto es bien importante tenerlo claro. Si yo no puedo servir, no voy a poder trascender. Algunas veces transformamos nuestros bienes espirituales en una
en unos instrumentos negociables. Fíjense, los bienes espirituales que me da Dios para servir al mundo es mi tiempo de vida, en primer lugar, mi información que puedo aprender en el mundo por lo que estudio o por lo que veo y aprendo. Yo lo he dicho algunas veces que me ha dado la mayor experiencia, el mayor aprendizaje no son los libros, sino que son los pacientes mismos, cuando uno trata de ver qué está pasando y por qué. Llegamos a aprender. Es nuestro mejor aprendizaje de los pacientes mismos. Y también he dicho que de los niños sanos. Los niños sanos, cuando están actuando, uno ve la normalidad en ellos. Entonces, tenemos tiempo de vida para servir, tenemos conocimiento para dar información y tenemos bienes materiales para ayudarnos al servicio. Dios nos da todo eso, pero fundamentalmente, y lo más importante de todo esto que nos da, es la capacidad de amor. Amor ágape, amor no muerte, para dar vida a otras personas. El dar vida en el espíritu significa cercano a Dios. Entonces, si yo tengo amor por alguien, debo ayudarle a que tenga vida espiritual, trascendencia. Por eso nuestro Señor Jesucristo habló: yo no he venido para ser servido, sino para servir. Dios, venido en carne, vino a enseñarnos cómo podemos ir al reino de Dios. Usando estos 4 bienes espirituales para servir a los demás, es distinto que usemos estos 4 bienes para negociar en la vida. Negociar. Uso mi tiempo para tener prosperidades en el mundo. Prosperidades. Uso mi información para tener prosperidad en el mundo. Por eso aprendemos muchas veces informaciones para crecer y tener triunfo materiales, prosperidades económicas, bienes materiales, cosas codiciables por otros, que se ven bien, porque así nos vamos a sentir queridos por el mundo, admirados por el mundo. Pero no es eso. Por eso, cuando le dicen a Adán que no debe comer del fruto de la ciencia, del bien y del mal, es lo que está pasando aquí en el mundo. Porque si la ciencia va a servir para prosperidad económica, yo lo decía en otra conferencia, el niño desde que está pequeño le dicen que tiene que ir a la escuela para que aprenda, para que cuando sea grande tenga casa, tenga esto, tenga lo otro, y le están asociando el aprendizaje con las ganancias materiales. Eso no debe ser así. Y las ganancias materiales para sentirse bien ellos, y no para ayudar a otros a sentirse bien. Esto es importante. Y el éxito social son vanaglorias del mundo, la prosperidad económica, los bienes materiales, físicos, y que socialmente me vean o bueno, me vean bien o mal. Si me ven, recuerden el fruto del bien y del mal. El bien me va a hacer que me vean bueno, el mal va a hacer que me vean malo. Dios no me manda
para que me vean ni bueno ni malo. Él me manda para que me vean útil, para servir. Si yo sirvo, voy a tener trascendencia espiritual. Si yo vivo para como me vean el mundo, lo que dice la palabra de Dios es que los que se hacen amigos del mundo se hacen enemigos de Dios. No van al reino espiritual de Dios. Están separados de Dios. Fíjense que le estaba explicando cómo con su cuerpo el niño va buscando la atención, el reconocimiento, el amor. Y muchas veces prohibimos el contacto del cuerpo, el reconocimiento de su cuerpo, porque está asociado, lo han asociado en el mundo con una malignidad. Es como satanizar el cuerpo. Por eso muchas veces yo he dicho que eso que hablan de carnal, eso es carnal, que yo he dicho también es huesal, porque el cuerpo físico no es carne, nada más no es músculo, también es hueso. Y lo grave del cuerpo físico no está ni en los huesos ni en el músculo, está en la mente, está en lo emocional. La naturaleza adánica del hombre está en la mente del hombre, y la mente del hombre es lo que me va a llevar a separarme de Dios, o me va a llevar a acercarme a Dios. Es decir, es aprender a vivir más por el espíritu que por las necesidades físicas de la carne. ¿Está claro eso? Bueno, desafortunadamente, como siempre, yo venía a partir de aquí a hablarle. Entonces ya veremos cómo en la próxima conferencia hablaré a partir de allí. ¿Está bien? Bueno, Dios me lo bendiga.